quiero mi sangre derramar. Han profanado las iglesias y pisoteado al Señor. Ya no es tiempo de escondernos, hacen falta soldados, hace falta valor, corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir, corazón sin miedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Corazón Cristero, gracias por conectarse. Me han preguntado muchos cómo surgió la Guerra Cristera. Una buena pregunta. A veces pensamos que el movimiento cristero fue un movimiento que empieza en 1920 y ya está. Tiene muchos antecedentes, hay muchas aristas. Vamos a tocar varios puntos, varios aspectos y sobre todo antecedentes. Pero primero hay que recordar que nosotros vivimos una batalla espiritual. Y al mismo tiempo, esta batalla está de frente el maligno contra la creación de Dios, odia a Dios, odia al ser humano, odia a Cristo, Virgen. Parte de esta batalla hace 2000 años en la muerte, con su triunfo contra Luzbel y todas sus huestes, continúa. Hoy en día se vive esta batalla y tenemos ejemplos muy fuertes, ¿no? Hoy, en el siglo XXI, podemos definir de persecuciones en algunos países que la han sufrido, como Venezuela, o también en el Medio Oriente. Mandaron este pin. Esta es la letra N en el alfabeto árabe, Nun. ¿Por qué la N? Bueno, es como los extremistas islámicos hoy en día marcan las casas donde viven cristianos. La persecución continúa y en varios aspectos, de Oriente. Ahora bien, ¿por qué hubo una cristiada? Primero, me gustaría que rompiéramos algunos paradigmas. El primer paradigma es el que nos conquistaron, después que nos saquearon y que nos impusieron la fe católica. Realmente sí es importante reconocer que era un abuso. Claro que los hubo situaciones extremas, situaciones difíciles que pueden avergonzar la cultura. Eso es una realidad. Pero tampoco tengamos que caer en una ideología que va directamente atacando a la humanidad y también al catolicismo. Realmente quieren algunos que odiemos a aquellos que nos trajeron. Pero también hubo prosperidad y hubo muchos avances y muchas situaciones que ayudaron a la mejora del ser humano en muchísimos aspectos. Y el primero es la evangelización. Lo que quiero hacer va a ser repasar estos antecedentes brevemente de algunas cosas que ayudaron a un desarrollo cultural sumamente importante, bien económico y político. Y también después vamos a ver algunos antecedentes en Europa que estaban influyendo fuertemente en Iberoamérica, y también antecedentes del siglo XX que son el preámbulo para que suceda esta triste guerra que es la Guerra Cristera. Bueno, si me permiten, voy a presentar algunas gráficas a fin de ayudarnos y tener cierta comprensión de que primero, en
En el siglo I de nuestra era, en lo que es España, provincia romana, en la ciudad de Zaragoza, hoy Zaragoza, aparece por bilocación la Santísima Virgen María al apóstol Santiago, con una sola causa: alentarlo para la evangelización. Esto se convierte de alguna manera en una promesa, no solo para España, sino para aquellos territorios donde España se iba a apostar, iba a convertir tanta gente en la fe católica. Ahora, entender que este proceso no se inicia desde la conquista de la Nueva España, se inicia antes. Ya después del descubrimiento de América, que había empezado a haber culturales de España, en Cuba, las islas, la católica, la española, empieza a dictar. Quiero mencionar dos sumamente importantes que hablan y describen cuál era el gran proyecto de España. La primera ley es 1503, que prohíbe la esclavitud o indígena. 1514 se aprueba el matrimonio íntegro, es decir, se permite que un español case con una indígena, e incluso se fomenta el mestizaje, que es un gran contraste con países como Estados Unidos, que los matrimonios se aprueban en 1977, o sea, hace casi un poquito más de 50 años. Ahora bien, 13 de agosto de 1521, la caída de Tenochtitlan. Ahí podemos decir que inicia la gran evangelización. Pero también inicia este proceso cultural sumamente importante en varios aspectos. Ahorita voy a mencionar de manera muy corta algunos, subrayando lugares que van fundando con obras para influir en toda esta nueva cultura que se está creando en América. 1523 construye el Hospital de Jesús, el primer hospital. Ese hospital hoy en día sigue funcionando, está en el centro de la Ciudad de México. Una obra que ya va a cumplir 500 años, sigue vigente y útil para todas las. 1535 se funda la Casa de Moneda, considerada la mejor del mundo. Hoy en día, incluso dicen que acuña monedas de algunos otros países, por la gran calidad y tradición que tiene. 1539 instala la primera en América. En 1536 el Colegio de Tlatelolco. 1540 Vasco de Quiroga construye el Colegio de San Nicolás. 1541 Motolinía manda a construir el Hospital del Amor de Dios. 1551 se construye la Real Pontificia Universidad de la Nueva España. Como podemos ver, a la mitad del siglo XVI ya venía una pauta de desarrollo muy importante. También era un aspecto que iba hacia las comunidades, y no solo la evangelización, también tecnologías. Buscaba cómo influir y ayudar a que todas las comunidades tuvieran un bienestar. Por ejemplo, el desarrollo de acueductos, desarrollo de empresas, cambios y mejoras en la arquitectura. También es una tecnología que viene de Europa. Se cambian técnicas también para la agricultura, se improvisa ganadería, en fin, una serie de oficios que trae una bonanza al nuevo mundo. Y entre estas personas ilustres, pues vienen varios sacerdotes. Podemos considerar que ya manda lo mejor que tiene para este proyecto tan grande, no solo en México, sino
Podemos repasar varios nombres de talentos que vinieron, como Fray Juan Garcés, obispo de Tlaxcala, que es Puebla, Fray Juan de Zumárraga, conocido con cariño por los Vasco, de Dante, Toribio de Benavente, Domingo de Betanzos, Bautista Aquino, conocido como Padre Quino, María Salvatierra, Fray Junípero Sierra. Es decir, hay un envío de misiones que empiezan a transformar la sociedad de una manera positiva y ayudan al desarrollo de la nueva. Más importante para mí, yo creo que para muchos, es 1531. Es la aparición de la Virgen de Guadalupe. Para nosotros es una imagen, pero para los indígenas es toda una revelación. Es el Códice Guadalupano, que genera la conversión y que la gente realmente fue sorprendente, es un milagro, que lo más importante fue que se extendió en todo México y posteriormente en América. Un siglo después, la aparición con toda la bendición de Dios, de Miguel Arcángel, del cual hablamos ya. En esta combinación entre evangelización, desarrollo, nuevas tecnologías para la época, realmente Nueva España, para el finales del siglo XVIII, podríamos decir, como nación, era la nación más rica del mundo, por mucho. Acuñaba el real de 8, una moneda. Cualquier persona podía utilizarla, era una moneda de plata. Y se utilizaba, por ejemplo, en China para pagarle quizá a un europeo, es decir, era una moneda aceptada de esa magnitud. Ahora bien, esto es parte de lo que es Nueva España. Pero ahora vayámonos al siglo XVI, lo que es España. España es un imperio que va creciendo de una manera formidable. Empieza a ser atosigado, empieza a ser asediado por varios frentes. Y España al mismo tiempo se convierte, aparte de ser el evangelizador de América, de la cristiandad en Europa. Por ejemplo, en el norte de Europa, Flandes, en el norte de Alemania, Ducado de Sajonia y otras zonas, tiene que estar conteniendo ataques, sobre todo militares, de los protestantes. Ya hay momentos enigmáticos como el milagro de Empel, o bien ataques del Imperio Otomano. En 1453 ya había caído Constantinopla y se convierte en la capital que se empieza a expandir por todo el norte de África, siglo XVI, llega hasta Trípoli, también por la zona de Europa del Este, ya había avanzado por Hungría, había avanzado por Grecia, sobre Macedonia y otros países, y no se diga hacia el este, el oriente, la América, ¿verdad? Era un imperio que estaba amenazando fuertemente de tal suerte que hubo situaciones muy honrosas para la cristiandad, como el asedio de Malta, una isla en el Mediterráneo que podía tener el control económico, político y también, por ende, de todo el mar Mediterráneo. Malta, Chipre, de ahí viene la batalla de Lepanto, un triunfo por el que conmemoramos el Día del Rosario. También para 1585 viene el sitio de Viena, una gran defensa también para contener el Imperio Otomano. Es decir, España invertía su tiempo y sus recursos para la evangelización y desarrollo de grandes ciudades en América y
qué no decirlo, naciones, y en Europa contener y poder mantener la fe cristiana y por supuesto también su imperio. Ahora pasemos a lo que es ya el siglo XIX. 1717 se funda la masonería en Inglaterra. Un primer principio: no llegara un monarca católico. Esta influencia empieza a penetrar dos países, Francia, por un lado, y por otro lado, entender que hay una respuesta a este movimiento. En 1738, Papa Benedicto XII emite una encíclica, se llama In Eminenti. Es una condena a este movimiento. Ahora bien, empieza a avanzar políticamente y influir en España y en la Casa Real muy fuerte. ¿Qué sucede aquí? Hay un motín muy famoso que se llama el motín, que culpan a los jesuitas. ¿Qué sucede con este? En 1700, a Compañía de Jesús, tanto de España como Nueva España y todo lo que fueran las colonias en el mundo. Era realmente un hueco muy grande dentro de la fe católica, porque los jesuitas eran gente sumamente preparada, enfocados en la educación y también influían de una manera interesante en la política. Por lo tanto, empieza a haber una debilidad fuerte, sobre todo en lo que es Nueva España, Capitanía de Guatemala, el Virreinato de Perú, etc. Ahora bien, también la masonería, con la influencia desde Francia, un objetivo de debilitar a los ingleses, provocaron y ayudaron a la independencia de Estados Unidos, que se desarrolla de 1775 a 1783. El principal líder que influye dentro de los políticos de Estados Unidos en este movimiento, pero aquí podemos definir Estados Unidos se origina a partir de la masonería. Es un país que crece a partir de este movimiento y que va a influir de manera importante en México y los otros países de la... va a tener una influencia fuerte en lo político, en lo social y en lo económico. Ahora, ¿qué pasa con Francia? Surge lo que es la Ilustración, este movimiento en donde se buscaba el método científico, que encabezan los notables de la época, que incluso entre ellos pues, prácticamente todos acaban en la Argentina, unos se pelean con otros, vamos, guerras de tradiciones, pero lo más difícil de todo este movimiento es que de la escasez que había de cereales en la época. Aprovecha esta situación en el pueblo para irse contra la monarquía, pero por otro lado también se van contra la iglesia. Para mí es el tema medular y más difícil, afecta posteriormente en el siglo XIX y en el siglo XX. Primero que hace con este tema de la ilustración es confiscar terrenos y propiedades de la iglesia, remoción de lugares de culto, destrucción de muchos. Incluyen el credo revolucionario, al ser su es decir, ellos crean una nueva iglesia. Provocan que los sacerdotes se tengan que convertir en funcionarios públicos, en funcionarios del Estado,
tienen que prestar fidelidad al régimen y no es pena de muerte, se llevan a la guillotina. Se crea el clero constitucional, es decir, todos estos sacerdotes que son funcionarios forman parte ya de esta nueva iglesia constitucional. Y por otro lado están los refractarios, significa son aquellos sacerdotes que siempre se oponen, se ocultan y tratan de defender la fe. ¿Qué efecto crea esto? Realmente a lo que es la barca, la iglesia católica, le hace muy, muy fuerte. Salen de Francia más de 30,000 sacerdotes, 20,000 dimiten, por hablar de todos los que fueron martirizados, ejecutados. El caso que se recuerda en Francia, los mártires de Francia. Y hay pocas iglesias, de las 40,000 que habían, la mayoría están cerradas. Incluso Francia avanza hasta con sus ejércitos y se encuentra al Papa Pío VI. Él muere en un exilio y declaran los flancos franceses que la iglesia ya había muerto. Gracias al emperador de Austria se convoca un cónclave de nuevo y de este cónclave es elegido el Papa Pío VII. Al nivel de persecución sobre los sacerdotes y sobre los católicos, incluso tenían que celebrar misas en el mar, como este cuadro que me encanta. Es un cuadro que pues nos remarca y nos subraya lo que fue esta persecución, que se llama la misa en alta mar. De ese grado era la persecución, de ese nivel actuó la masonería. Ahora, hay que entender también aquí un aspecto. Allá también ya afecta a los antecedentes de lo que se vivió en México en el siglo XX. Es decir, cuando Francia penetra en España con la invasión napoleónica en 1808, entra ya con más firmeza uno de los pensamientos de la Ilustración, ya se tenía, y empuja a México, primer movimiento para Francia, pero es un movimiento de las Águilas, conocidos después como Guadalupe, logia masónica, que busca separarse de la corona española, pero va a tener un efecto interesante dentro de la Iglesia Católica. Y hay que subrayar que la independencia de México logra en paz, que es Agustín de Iturbide. Todos aquellos que lo habían ayudado, o la mayoría, otra vez, Iturbide huye a Europa, se entera de que España planea retomar México como colonia, regresa a avisar, a promover y es fusilado. Es fusilado por aquellos que lo habían traicionado, por aquellos mismos, como gente de la Revolución Francesa, se empiezan a traicionar entre ellos, unos llegan a ser presidentes, otros no, pero todos se van matando. Obviamente influenciados de Estados Unidos por la masonería, por el primer embajador de México, de Estados Unidos en México, Joel Pope. Penetran, corrompen y generan un estado de tal manera controlable en México, esta gran nación ya creado hace 300 años, empieza a ser controlable en sus raíces, en la política y por supuesto en la economía. ¿Qué sucede posteriormente durante el siglo XIX? Bueno, pues ya a mediados del siglo XIX, entre todos estos dimes y diretes y peleas, existe un rito nacional mexicano al que pertenece Benito. Para 1857, con unas leyes que había redactado Lerdo de Tejada, pues bueno,
se publican las leyes de reforma. ¿Y a dónde llevan las leyes de reforma? Pues obviamente apuntan directamente contra la Iglesia. Dentro de los puntos principales, recordamos los que ya repasamos en la Revolución Francesa, pues vamos a ver, empiezan a repetirse. No hay personalidad jurídica propia de las religiosas. Se rechaza la libertad de culto, nacionalización de los bienes del clero o, como se publicó en su momento, la desamortización de los bienes del clero. También, entre otros temas, y se busca hacer un cisma. Al igual que en la Revolución Francesa, que hubo culto a la razón y la Ilustración, pues se funda la Iglesia mexicana, ¿sí? Con un pastor, pseudopastor, llamado Rafael Díaz Mar. Ahora bien, el desarrollo en Europa durante el siglo XIX influye de una manera importante para México. Primero, 1848, recordemos a Carlos Marx, escribe sobre el comunismo, y también Federico Engels, que incluso quiere escribir que el hombre somete a la mujer, pensamiento que hoy sigue afectando en el siglo XXI. Y obviamente una serie de, bueno, viene la revolución industrial y toda esta influencia de la masonería que tiene en Europa, penetra gravemente. Por lo cual, San León XIII publica Humano Huyendo, una encíclica muy determinante, masonería. No obstante, todos los papas anteriores también habían condenado. Pero también con esta situación de la revolución industrial y estos cambios sociales del siglo XIX, muy importantes en Europa, Norteamérica, bien, bueno, en otros países del mundo donde estaba a aprobar la industrialización, esta, digamos, era moderna del siglo XIX, pues publica León XIII, contra todo lo que puede haber, la encíclica Rerum Novarum, o de las cosas nuevas o de los cambios. Una respuesta clara de parte de la Iglesia Católica contra el comunismo y también el capitalismo. Esta encíclica forma las bases de la doctrina social de la Iglesia para el siglo XX. Y uno de los puntos más importantes de esta encíclica es el epílogo, la parte de León XIII. No ceséis de inculcar a los hombres de todas las clases las enseñanzas de la vida tomada del Evangelio. La salud que se desea se ha de esperar de una gran efusión. Realmente estas frases generan un cambio fuerte. Es decir, todos debemos de tomar el Evangelio, tener la caridad, invertir tiempo para mostrarlo. Es un llamado a la Iglesia, es decir, no solo a los o religiosas, es a todos los laicos. Cabe decir que en su momento ya se le presentó y la rechazó. ¿Qué sucede con esta encíclica? Es un parteaguas sumamente importante y hoy también debe ser. Inspira a mexicanos católicos. Surge por la fundación a través del jesuita Bernardo Bergüen, la Asociación Católica de la Mexicana en 1900, conocidos como los acejoneros. Esto es trascendente, entenderlos, toda su misión, y así podemos entender una primera parte de lo que sucede en 1920, la ley de calle. ¿Cuál es el objetivo de los acejoneros? Era propagar las convicciones católicas en la vida cotidiana e influir directamente. Tenían un lema que era por Dios y por la paz. ¿Cuáles eran las acciones de los acejoneros? Formación religiosa, por un lado. Por otro lado, es la vida cristiana, sumamente importante. Después, acción social, esto hay que subrayarlo,
preparación para la acción política. Es lo que buscaba la ACJM, formar líderes cristianos y restaurar el orden social cristiano. Líderes cristianos de los cuales, como podemos hablar, de un beato, Cleto González Flores, un mártir, entre otros laicos, realmente son un testimonio de esta sumamente importante inicio del catolicismo. Bueno, dentro de también estos notables tameros también podemos mostrar a Miguel Palomar, que es de los fundadores del Partido Católico Nacional, un partido que tiene principal peso político. Jalisco y hubo también representación en estos estados, pero por supuesto donde más fuerza, sobre todo Jalisco. Y él fue diputado federal por Jalisco. Por cierto, él fue maestro de Derecho, Beato Anacleto. Detalle de don Miguel Palomar. Él fue el que promueve ante el Vaticano Santa María de Guadalupe fuera coronada como la emperatriz de las Américas, y fue petición que fue aceptada. Ahora bien, para los liberales era muy peligrosa esta situación. Era muy peligroso que los católicos tuvieran una influencia política. Y ya lo empezaban a notar. No solo en el Partido Católico, sino también con los sacerdotes. ¿Y por qué menciono esto? Porque llegamos a 1710. Digamos que ya hay una parte de la revolución, ya había caído, obviamente la revolución fue corta, había caído días, viene este golpe de Estado y asesinato, el de la Adela, de Victoriano Huerta contra Madero. Después surge este ejército constitucionalista, representado por Ranza, Obregón, Villa, etcétera, para ti. Pero ¿qué pasa? Busca hacer una constitución nueva para que esta se publique, fue en febrero de 1910. Pero pasa que algo muy interesante. Les estorban los católicos. Sacan de elecciones al Partido Católico. Punto número 1. Es una constitución anticlerical. Quieren sacar de las raíces culturales la religión católica. Quieren que en cada casa ya no se toque en la familia, en todos lados. Pero viene aquí un contrapeso muy fuerte. La acción católica de los primeros en penetrar por su movimiento, por su trabajo, no solo en la familia, sino dar conferencias. Empieza poco a poco a hacer una penetración en la vida social de México. Y la cortan de la vida política, pero de la vida social. Y después surge otro brazo que vamos a platicar adelante, lo cual también en la vida política. Pero ahora entendamos que en 1917 había dos bandos. Los católicos no estaban ni convocados al Congreso de Querétaro. Por un lado, los jacobinos, es decir, comunistas de alguna manera, por Obregón, y por otro lado, los carrancales, lo pongo entre comillas, que eran moderados, pero también eran anticlericales, y era una constitución que no se discutía tanto lemas de la revolución, como de hecho hemos escuchado como Tierra de Libertad y otra serie de situaciones. ¿Qué grado de anticlericalismo iba a tener esta constitución? El debate. Lo escribe Ceballos en un libro. La Constitución de 1917, suprimir la libertad religiosa, niñez y educación en manos del Estado. Ya no pertenece la educación a los padres de familia. No sé si alguna vez han escuchado esto en este siglo XXI.
qué? Porque la iglesia doctrina a los niños o a la juventud cuando ellos tratan de adoctrinar en algo. La religión en las escuelas. Escuelas, fábricas de braille, digamos hasta de la época de la Revolución Francesa. Determina el número máximo de sacerdotes que pueden, solo sacerdotes mexicanos, no podía haber sacerdotes extranjeros. Eso recuerdo ya en efectos de la cristiada, guerra cristera, mi mamá platica de un tío que no era tío, era el padre Joaquín Santiago, pero era español. Entonces llegaba a la casa de los bisabuelos, el tío, el tío y el tío, y siempre el tío. No pueden criticar las leyes los sacerdotes, no tienen derecho a voto, es decir, ya prácticamente el hecho de ser un sacerdote, un religioso, pues, podría decir que ya está perdiendo la ciudadanía, ¿no? De alguna manera, aunque digan que no, pero bueno, derechos. Ya no puede haber asociaciones con fines políticos. En 1926 calles y se llegan ahí a acuerdos en 1900. Asociaciones, y eso lo digo por la cuestión, asociaciones religiosas sin capacidad jurídica no pueden. Otra situación que se decía es que las confesiones someten a la mujer. Entonces, conexión de la iglesia o la declaraban como el instrumento de la iglesia para. Sí, era un instrumento del clero que adoctrinaba y por supuesto no convenía. Es decir, buscaban destruir hasta la fama. Un modelo de hace un siglo. Pero realmente eso se buscaba. Realmente eran a estas cuestiones, destruyes la familia, destruyes la fe y avanzar, minando incluso principios de una sociedad. Aquí no se atrevían en ese momento a más. Ya para esas fechas, ya había tomado el aborto. Aquí no se atrevían a más, pero iban viendo en cada sociedad cómo avanzaba. Por ejemplo, en la Revolución Francesa se aprueba el divorcio. Cada país va llevando un momento, van midiendo el agua. Ahora bien, ¿qué sucede para 1900? Este movimiento en muchas partes se toma en los libros como algo muy ligero, muy suave, como un acontecimiento más de la revolución. Para mí es un parteaguas. Más allá de la revolución, más allá del golpe de Estado de Huerta y muchas otras cuestiones que hubo. El plan de Agua Prieta es un plan generado por Álvaro Obregón, Plutarco Calles, Adolfo Huerta y Lázaro Cárdenas. Este plan desconoce en el gobierno de Venustiano Carranza, incluso, pues obviamente Lázaro Cárdenas es el encargado de ver todo este tema a Venustiano Carranza. Un cambio político radical en México hasta el siglo XX. Es decir, de aquí es la base del prismo. De alguna manera hubo cambios políticos o pensamientos dentro del liderazgo del partido durante el siglo XX, por supuesto. Hubo gente más radical contra la iglesia, otros moderados, otros incluso, entre comillas, más suaves, como Dinas, para 1992 vuelve a reconocer la figura jurídica de la iglesia dentro del Estado. Álvaro Obregón
entiende que hay una manera de penetrar en cómo dentro de su gobierno, que por un lado tenía un gran problema. Uno, el desconocimiento de Estados Unidos, por lo que tuvo que firmar tratados de Bucareli para pagarle todo lo que nos habían prestado el desastre. Y por otro lado, necesitaba penetrar dentro del sector obrero, intentarse como después de este golpe político intentado. Por otro lado, empieza a ser un proceso muy tortuoso. Vemos que él era jacobino, como lo habíamos dicho. La iglesia se había preparado. Lo que había pasado con el partido católico, de cómo UTE se debate y se publica la Constitución de 1917, pues la iglesia inteligentemente empieza a promover de una manera más allá de lo que es tu relación normal, empieza a promover también congresos, sacerdotes, conferencias, el fervor católico, eucarísticos, semanas sociales, fiestas religiosas con el tipo. Empiezan a haber también respuestas. Por ejemplo, en enero de 1921 se promueve un acontecimiento que es la coronación de la Popan, en un estado sumamente llama muy fuerte a todos los feligreses. ¿Y cuál es la respuesta? Una bomba en el arzobispado de México. Al obispo Morey del Río, pues por 500. Mayo de 1921, banderas rojas puestas en los campanarios de la Catedral de Morelia, apuñalan la imagen de la Virgen. Obviamente hay un tronar de parte de la ciudad, hay manifestaciones muy fuertes, dan policías del gobierno, un tumulto, balacera, más de muertos, decenas de heridos, y nuevamente Obregón culpa a los católicos, ¿no? Que realmente pues, a los católicos. Después viene en noviembre de 1921 un bomba basílico. Tratan de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es todo un símbolo de este paso, este bronce que muestro, que es el cuadro de la Virgen, y ahí Cristo manda un a mi madre no la. ¿El mensaje cuál fue el del gobierno? El mensaje de Obregón. Los católicos quieren el pueblo. Nos culpa de haber puesto la bomba a la Yati, a nuestra madre. A mayo de 1922 también hay un ataque a la casa de los botaneros en la Ciudad de México. En 1923, pero el delegado apostólico Ernesto Filipe pues, es invitado para poner la piedra en el monumento de Cristo. ¿Cuál es la respuesta? Pues al día siguiente. Y hablando de estos congresos católicos, hay un congreso muy interesante en la Ciudad de México, la catedral. Se hace un congreso con una peregrinación, pero vive Obregón que sale a las calles. Ya en el cierre del congreso, en el anochecer en la catedral, les cortan el servicio de luz para cortar. Entonces, como pueden ver, va continuamente Obregón viendo cuál es la reacción del católico en todo aspecto. Obviamente, la reacción del católico es una reacción, si molesta, la iglesia dice, oye, reclama, etcétera, pero no ve que el católico de cierta manera lo tiene. Para 1925, Plutarco toma por la fuerza de México
el Templo de la Soledad y funda la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Pone ahí el patriarca Pérez, y se le suman ahí algunos sacerdotes que después se arrepienten. Es decir, si vuelven a ver las estrategias, una revolución francesa, y también seguro hubo en otros países, pues investigar, guerra de reforma, y ahora 1925, 1926, se repite, es una estrategia totalmente masónica, queriendo hacer un cisma dentro de la iglesia, pero por supuesto no lo logra. Y pues llegamos aquí a momentos muy interesantes. Políticamente empiezan a ver los católicos la situación. Entonces se funda la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa. Esta Liga de la Defensa tiene 4 pilares muy importantes. El primero son los sacerdotemeros, invitados a esta acción social que ya describimos, fundados en 1903. Pero también están las damas católicas, o la Unión Femenina Católica, como se llama. Así como los sacerdotemeros fueron inspirados por el Papa San León XIII con Rerum Novarum, las damas católicas son inspiradas por el Papa X, una encíclica que se llama El Fermo Propósito. Es un llamado a la acción, pero es una acción católica. Y este llamado a la acción es contra estas acciones del gobierno que quieren reducir la religión a solo la esfera privada, no en casa. No puede haber un involucramiento social o un involucramiento político. Obviamente, esto a través de las damas católicas que tienen una comunicación sumamente interesante dentro del México. Bien, esto es fundada en la segunda década del siglo XX, se convierte también en un pilar de la Liga de la Libertad Religiosa. El tercer pilar es los Caballeros de Colón. Ellos también a nivel nacional llegan y se suman a esta liga para defender la fe. Y el cuarto pilar sumamente importante es la Confederación Nacional. ¿Qué es la Confederación Nacional Católica? Pues bueno, es un llamado de la acción social igual, inspirados en Rerum Novarum, con prácticamente los mismos líderes de los sacerdotemeros. Los sacerdotemeros buscaban una penetración en el rol social y en el trabajo, digamos, de un oficinista, por decir algo, dentro de la Confederación Nacional Católica. También es fundada por Miguel Vizcarra, por un personaje sumamente importante en esta época, el sacerdote jesuita Méndez Medina, líder de esta confederación. También les va a sonar el nombre, un padre, Darío Miranda, obviamente por México, Morey del Río, sacerdote. Esta confederación sindical hace un balance, un contrapeso muy fuerte, muy interesante contra la CROM, Confederación Regional Obrera. Era una confederación de sindicatos creados por el gobierno. Luis N. Morones, fue secretario del Trabajo de Calles. Entonces, la Confederación Nacional Católica, pues obviamente le mueve la balanza al gobierno, empieza a tener un peso de una magnitud de tal manera que empieza a doler. Si repasamos lo que formaba parte de esta confederación, bueno, eran más de 300 sindicatos, unos obreros mineros y otra idea también, sumaban
instituciones de seguro para estos movimientos, es decir, no había un seguro social. Por la acción católica inspirada en el Papa San León XIII, pues tenía 200 aseguradoras, tanto en la cuestión de salud, un seguro como era una maravilla. Tenía más de 80 cooperativas, cajas rurales, cajas de ahorro y préstamo, 54 escuelas nocturnas. Ya tenía 5 campos de experimentación agrícola para ayudar a campesinos desarrollo de nuevas tecnologías. Un principio basado en lo que hacían las primeras misiones cuando llegaron, es el siglo XVI, empieza la evangelización. Es decir, empieza a haber una penetración muy importante en la sociedad mexicana. Principalmente afectaba a Zacatecas, Jalisco, Michoacán. Tuvo penetración como en Veracruz, empresas de helados y de Orizaba, de Río Blanco, helados y de Puebla, en la misma cervecería de Monterrey. Es decir, empezaba a aglomerar a muchos estados, incluso Ciudad de México. Digamos así, que la liga tenía pilares sumamente importantes que han sido inspirados por encíclicas, por documentos de llamados desde los papas, temas, ¿no? Sumamente importantes. O sea, fue una inspiración y un llamado a la acción social que representaba los sindicatos pioneros, también a una acción católica, a las damas católicas. Entonces, digamos que esto ya se había preparado, si lo ves, 15 o 20 años antes. ¿Qué sucede? Toda esta balanza, desde la Constitución de 1907, estos pilares de retomar la evangelización, con esta inspiración que mencionamos, esta evangelización que puedo decir, y me voy a regresar al inicio de la plática, desde la Virgen del Puesto, una evangelización con el apóstol Santiago, penetra por su Nueva España y toda Iberoamérica, y se retoma y se refuerza con todos los cambios que vive México. Se crea y se funda esta Liga Nacional para enfrentar, ya veían, 14 de junio de 1926, Ley de Adiciones y Reforma al Código Penal, conocida como la ley. ¿Qué sucede ahí? Se refuerza la Constitución del 17, que de alguna manera no la habían exigido por miedo a las respuestas que pudiera haber. Obregón pues empieza a apretar, como ya lo mencionamos, las tuercas, como dicen en el fútbol, empieza a dar pataditas o patadotas, pero ve que no hay pleito. Ley Calles. Solo ministros mexicanos. No se enseña religión en escuela. Los religiosos no pueden ser maestros. Monasterios y conventos son disueltos y suprimidos. Decir que la Constitución no obliga, obviamente se constituye un delito, o cumplir cosas que no obligan conciencia, una recomendación nacida de un sacerdote, y un delito, cárcel por protestar, cárcel por criticar, no hay actos públicos, solo en templos, no se puede vestir religioso. ¿Qué pasa con esto? En agosto,
hay una respuesta de la Liga Ladera. Y es muy interesante esta respuesta. Más o menos para 1926, la población de México, calculo entre 15 o 20 millones. Vamos a dejarlo que eran 20. Las mujeres no podían votar. Entonces dejemos, va a ser así, viene 10 millones. Quiere decir que el 20% protesta de manera. Se juntan 2 millones de firmas en la Ciudad de México ante el Congreso en agosto de 1906, diciendo, no queremos la ley. ¿Cuál es la respuesta de parte del gobierno? La petición, silencio. Es una respuesta nula. ¿Cuál es la respuesta? Pues bueno, en respuestas, la primera sucede en los Altos de Jalisco, en el pueblo de Julián, con el primer ayuntamiento. Entonces, de aquí quiero concluir para entender los antecedentes que surgen, para entender por qué es esta guerra cristera, con estos levantamientos. Es una lucha contra la Iglesia, una lucha que no concluyó en una guerra cristera. Quiero decir algo, gracias a esta gente que lo dio todo, dio su vida por Cristo Rey. Algunos no fueron mártires, quiero decir, que salieron vivos, pero no por eso dejaron de dar su vida por Cristo. Murieron en los 80s, en los 70s, en los 60s, 90s, no lo sé. Pero sí que hay que subrayar que es gente que gozamos en México, que influyó también en otros, por supuesto, gracias a la lucha de toda esta gente que se entregó, se preparó y gritó, ¡viva Cristo Rey! De Guadalupe. Tenemos que reconocerlos, por eso nace Corazón Cristo, porque tenemos que platicar con aquellos hijos, nietos, bisnietos. Tenemos que conocerlos, y muchos que no conocemos. Y también tenemos que reconocer y tomar ese ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, agradezco a todos su tiempo por escucharme y nos vemos en la próxima. Gracias por conocerme y que Dios los bendiga. Buenas tardes. Con la bandera y en su pecho la pureza y el honor. A los verdugos que gritaban que renegara de su fe, él respondió: fusílenme, la muerte es chica, quiero irme al cielo, quiero ver a mi rey. Corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir. Corazón sin miedo, que el niño, el gigante en la fe, qué dicha es caer con este grito, que viva Cristo Rey. Corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir.